Pero ese es un solo ejemplo de cómo realmente esto sí puede cambiar el futuro de Colombia en la parte económica. Ahora, usted mencionaba el crecimiento incluyente. ¿Qué creo yo que son las condiciones necesarias para eso? Primero, crecer. El crecimiento depende de la inversión depende de la confianza, y la confianza depende de la responsabilidad de los países en su manejo fiscal. Responsabilidad fiscal es una condición necesaria para el crecimiento. Por eso nosotros introdujimos en nuestra Constitución ese concepto de responsabilidad fiscal, para que no solamente el Ejecutivo, los jueces, el Congreso debe tener en cuenta el costo fiscal de sus actos, de sus acciones. Y eso logramos aprobar en el Congreso y en la Corte Constitucional colombiana, que es muy garantista, con un argumento muy sencillo pero muy contundente. Las crisis fiscales, lo primero que vulneran son los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tiene uno que restringir el presupuesto de educación, el presupuesto de salud, el presupuesto de lo más preciado de cualquier sociedad en materia de derechos fundamentales. Esa responsabilidad fiscal tiene que ir acompañada de unas políticas sociales, yo las llamo progresistas, focalizadas, para que el crecimiento sea incluyente. En el caso colombiano, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Primero, cambiamos nuestra forma de medir la pobreza. Junto con México, aquí veo a Carlos Salazar de FEMSA, de Coca-Cola, con México fuimos pioneros en lo que llaman la pobreza, en medir la pobreza y en atacar la pobreza en un concepto multidimensional, no por ingresos, sino esos factores que hacen que una familia, un hogar, una persona sea o no sea pobre. Acceso a la educación, acceso a la salud, la calidad de la vivienda, si viven hacinados, si no viven hacinados, inclusive hasta medimos la calidad del piso, si es piso de tierra, si es piso de cemento, si tiene identificación, si tiene una serie, son 45 factores. Pues comenzamos a aplicar eso hace 6 años y sin dejar de medir la otra pobreza, que es la pobreza tradicional por ingresos que mide, por ejemplo, la CEPAL. Y esto nos ha dado un resultado extraordinario. Nosotros bajamos la pobreza normal 12 puntos en tan solo 5 años, 12%. La pobreza extrema la bajamos a la mitad y creemos que podemos eliminar la pobreza extrema totalmente de Colombia antes de la meta que nos habíamos puesto, que era a 9 años, al año 2025. Entonces, esas políticas focalizadas. La primera infancia, la inversión más rentable desde el punto de vista social, y eso está comprobado, premios Nobel que se han ganado el premio porque han logrado comprobar eso. La inversión social más rentable que puede tener una sociedad es la que hace en sus niños y niñas entre el momento en que nacen, inclusive antes de que nazcan, hasta cuando llegan al colegio. Nosotros habíamos descuidado muchísimo esa parte, ahora pusimos una política en práctica y la volvimos política pública, política de Estado, porque se aprobó una ley obligando a los gobiernos a hacer inversión en primera infancia. Volvimos gratis la educación pública en colegios públicos del grado 0 al grado 11, ya ningún papá, ninguna mamá puede tener la excusa de que por falta de recursos no puede mandar a su hijo al colegio. Y en adición a eso, muchos decían es que no podemos pagar el costo de los libros. Pues hemos regalado a los más vulnerables más de 18 millones de textos escolares para poder estimular la educación, que como lo decía es el factor de movilidad social más importante. Entonces, en resumidas cuentas, crecimiento es una condición necesaria. Sin crecimiento simplemente no hay posibilidad de tener los recursos para ser incluyente. Y la parte incluyente son políticas focalizadas, efectivas, para usar los recursos que el crecimiento genera para poder incluir a los más vulnerables dentro de la dinámica económica.